cuestión está el padre de la patria, hay un tema que quiero precisarlo y añadir otras cosas. He estado insistiendo en que veamos algunos temas de la agenda de un futuro que los tenemos ya aquí y que son temas que tienen que irse incorporando a nuestro debate y que son temas sobre lo que los dirigentes políticos y los analistas tenemos que ocuparnos, tenemos que dedicarle tiempo, porque son parte de las realidades y hay que ayudar a la gente pues a entender esas cosas y a darle importancia a esas cosas, porque si la gente no la conoce, no le da importancia y luego no se prepara para ellas. Y por eso he estado muy pendiente de la agenda que se discutió en Davos, en el FEN, en el Foro Económico Mundial, pero no de la agenda propiamente mediática, sino de una serie de temas que se vienen debatiendo desde hace tiempo, entre las 2.668 o 662 personas que son convocadas a este foro mundial. Y he insistido en que hay una gran preocupación por la suerte del capitalismo, por lo que pueda ocurrir con este sistema económico, político y social. Y entonces hay muchos desafíos. Y al evaluar esos desafíos, también salen a relucir muchas incoherencias del capitalismo. Incoherencias que lo aproximan mucho a esa falta de estímulo que llevó al socialismo al fracaso total. Entonces, ayer decía, por ejemplo, el caso de las universidades, y hablé de una cuestión que en apariencia se presenta de una manera y la creemos que es de esa manera, pero en la realidad resulta que es otra cosa. Cuando decía ayer, por ejemplo, que en el caso de la NBA, que nosotros creemos que la mayor parte de esos jugadores son afroamericanos de orígenes que vienen de la pobreza. Y que eso no es así. Y eso presenta parte de las injusticias de una sociedad en la que tu futuro está relacionado ya con tu cuna. Y que la mayor parte, no todos, que la mayor proporción de jugadores blancos y negros de la NBA vienen de clase media hacia arriba. Bueno, el dato sorprendió a algunas personas. Hubo un oyente que llamó para decir que bajo ningún concepto eso podía ser así. Y José, que maneja muy bien esos temas, también externó su desacuerdo con esa afirmación. Y qué bueno, qué bueno. En mi caso particular, yo siempre me he guiado por una máxima de Pat Moynihan, que él dice que todos tenemos derecho a nuestras propias opiniones, que a lo que no podemos consentirnos el derecho es a nuestros propios datos. Es decir, yo no tengo derecho a crear mis propios datos o a inventarme datos para opinar de una forma o de otra. Yo puedo opinar en función de mis creencias, de mi conocimiento, pero
la base de la realidad no me permito alterarla bajo ningún concepto. No me permito alterarla. Y cuando abordo estos temas y sobre todo de cosas en las que yo no soy especialista, que no son mi ámbito, entonces soy más cuidadoso todavía. Soy más cuidadoso todavía, porque ¿cómo voy a emitir yo una opinión sobre NBA cuando la gente sabe que yo no sé de eso realmente? Si esa opinión, si eso no está basado realmente en unas estadísticas o en una fuente irrefutable. Entonces, quiero decir de dónde se extrae este dato, que son parte de las cosas que han estado en sus comisiones y en debate, porque hay muchos otros temas que han estado en debate al margen en el FEIN. ¿De dónde sale esto? Miren, hay un caballero que escribió un libro que se titula Todo el mundo miente. Todo el mundo miente, se titula ese libro. ¿Quién es el autor de ese libro? El autor de ese libro es un señor que se llama Seth Stephen Davidowitz. Parecido a los tabacos, pero Davidowitz. Entonces, Seth Stephen Davidowitz es el autor de ese libro, Todos mienten. Pero ¿quién es este caballero para tú tomarlo en cuenta? Bueno, este caballero es un científico de datos de Google. Y el libro, Todos mienten, está dedicado a derribar una serie de mitos, una serie de realidades que se le presentan a la sociedad de una manera o se le hacen aparentar a la sociedad de una manera, pero cuando se examinan, su realidad es otra. Y entonces él es que plantea eso que yo afirmaba. Y aquí, por ejemplo, está lo siguiente, de lo que dice el señor Seth Stephen Davidowitz. Otro ejemplo de cómo el mundo real se parece poco al mundo que se presenta en las películas. Está la pregunta, ¿es más probable llegar a la NBA si se crece en un entorno de clase media o en un entorno pobre? Aunque el cine y los medios de comunicación en general nos suelen contar la historia de que crecer en la adversidad fomenta el tesón necesario para llegar a la cima de un deporte, la realidad es justamente al revés. Nos han mentido desde que somos pequeños, lo que al final nos acabará frustrando. Aunque duela, esta no es la realidad. Los casos de los jugadores de la NBA que han nacido en entornos pobres son anecdóticos. Es lo que ha constatado Seth Stephen Davidowitz, el científico de datos de Google, en su libro Todo el mundo miente. Un niño afroamericano que nace en un condado rico de Estados Unidos tiene más del doble de la probabilidad de llegar a la NBA que un niño afroamericano nacido en uno de los condados más pobres. En el caso de los niños blancos, la ventaja es de 60%. La explicación no puede ser más sencilla. En primer lugar, los niños pobres tienden a tener una estatura más baja. Y en segundo lugar, también tienden a ser menos obedientes, constantes, atentos, organizados y con buena autoestima. Entonces, ¿quiénes triunfan?
esencialmente quienes nacen en hogares donde la familia ya han triunfado. Esta cita de el señor C. Stephen Davidowitz la extraigo de esta obra que no es propiamente la obra que le he citado, que es que esta obra, la otra, la tengo virtual. Esta obra, así es la puta vida, de Jordi Will, que le hablaré en otro momento, pero él en esta parte cita este libro y extrae las conclusiones de Seth Stephen Davidowitz sobre ese aspecto. Entonces, de ahí es que extraigo ese dato y por eso hice referencia a eso. Entonces, ¿qué ocurre? Para concluir con esa parte, hay otras cuestiones que están en el debate. Por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, que se pregona como un tema sumamente bondadoso, etcétera, que supuestamente se crea para servicios de la humanidad. No, se crea para servicio de los intereses de quienes financian la inteligencia artificial. Entonces, aporta, pero ya se está llegando a un nivel en el que en el futuro tenemos que prepararnos para haber roto los límites. Y le hago, por ejemplo, esta advertencia. Hay un candidato que se llama Michihiro Matsuda. Michihiro Matsuda participó en Tokio en unas elecciones en el 2018. ¿Y quién es Michihiro Matsuda? Una inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que se le permite inscribirse en un proceso electoral y competir con líderes humanos en un certamen electoral. Eso es una advertencia. Ya hay 3 casos en el mundo de inteligencias artificiales a las que se le ha dado cabida en procesos electorales. ¿Qué nos está advirtiendo esto? Que el globalismo en última instancia no solo quiere ya controlarnos en cuanto a lo que hacemos, en cuanto a lo que compramos, que es prácticamente una decisión que se ha tomado antes de que nosotros la tomemos, sino que ya el asunto llega a los límites que si no se regula, estamos hablando de la posibilidad de sustituir, digamos, al político como tal. Esa posibilidad, porque apenas usted dirá, bueno, estos son experimentos, pero ya son experimentos que te dicen por dónde viene la cosa. ¿Por dónde viene la cosa? Es decir, con inteligencias artificiales participando en procesos electorales, como ya se dio en Japón, se dio en Dinamarca, y ahí hubo otra competencia, una alcaldía ahí europea, donde también fue un candidato una inteligencia artificial. Eso, para mí, que es un desborde total y absoluto. Por otra parte, bueno, con el desarrollo del metaverso, que en el Foro Económico se está planteando, en el FEN se plantea que al 2026, probablemente al 2026, al 2030, un 25% de la población mundial pudiera tener esa vida paralela.
porque los problemas de la humanidad los vamos a resolver de la mejor manera. Lo vamos a resolver sacándonos del mundo real, llevándonos a un mundo imaginario. Entonces, en ese mundo imaginario nosotros vamos a tener totalmente otra vida, porque seré yo y mi avatar. Entonces yo no sé en qué momento soy más importante yo que mi avatar, y para qué vivo en realidad, si para mí o para mi avatar. Entonces, dentro de las cosas que más me han llamado la atención en estos inventicos nuevos, dentro de lo que más me ha llamado la atención está el niño Famagotchi. ¿Qué es el niño Famagotchi? Bueno, en eso han trabajado algunos psicólogos conductuales. Entre ellos está Cabriona Camper, que te han diseñado en el metaverso un niño. Usted puede tener una pareja, puede tener sus hijos ya no reales, pues ya la necesidad de tener hijos reales va a desaparecer para muchas personas. O de tener una mascota también, porque podría ser o la mascota o el niño podrían ser virtuales. Y entonces, como son basados en inteligencia artificial, tienen un aprendizaje en el que ellos pueden retornar parte del cariño, parte del aprecio y una serie de cuestiones. Entonces esto es otra de las cosas que tenemos planteadas. Es decir, el ser humano realmente va en ruta de la insignificancia, porque es escaparnos totalmente de nuestra realidad para ir a vivir otra realidad que nos puede salir tan costosa como la realidad que vivimos, y nadie sabe realmente cuál va a terminar priorizada en nuestra cabeza, en nuestra mente.